Barcelona es una ciudad antigua. Su historia, como suele decirse, se remonta a la noche de los tiempos. No hablamos solo de siglos, sino de milenios. Sin embargo, no iremos tan atrás en el tiempo. Retrocederemos a una época de la que aún guardamos memoria viva, cuando Barcelona estaba rodeada por una muralla que, a modo de camisa de fuerza, oprimía una ciudad llena de vitalidad, que luchaba por crecer y expandirse. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando por fin Barcelona consiguió derribar las murallas y los baluartes que la ahogaban. Una vez liberada, la ciudad se extendió rápidamente, siguiendo el diseño urbanístico de Ildefons Cerdà. Un diseño que permitiría que aquella ciudad recluida y poco salubre se abriera siguiendo unas pautas urbanísticas que dieron lugar a l'Eixample, tal y como hoy lo conocemos. Rápidamente se levantaron más y más manzanas de casas y se abrieron espaciosas avenidas de nueva creación. La ciudad crecía ofreciendo nuevos servicios, nuevos medios de transporte y mejores infraestructuras, atrayendo cada vez más a comerciantes, industriales y profesionales. La burguesía, tanto la procedente de la pequeña nobleza con antiguas fortunas como los prósperos industriales o indianos enriquecidos con negocios en ultramar, se esforzaba en demostrar su posición social. La burguesía se instaló en los lugares más céntricos de l'Eixample y levantaron allí sus palacios. Para ello, recurrieron a los arquitectos más prestigiosos y vanguardistas de la corriente modernista, tan de moda en aquel tiempo. Fue así como la burguesía contribuyó a dar a la ciudad el carácter y la fisonomía que la convierten en única. La Casa Lleó i Morera es uno de los mejores ejemplos. En 1902 fue proyectada por el arquitecto Domènec Muntaner por encargo de su propietaria, Francesca Morera i Ortiz. La construcción duró 4 años y se hizo en el mismo lugar que ocupaba la antigua Casa Rocamora, en el número 35 del Passeig de Gràcia. Desafortunadamente, Francesca Morera murió antes de verla terminada. Su hijo, el doctor Albert Lleó i Morera, se hizo cargo de la obra y dio nombre a la casa, que permaneció en manos de la familia durante 40 años. La fachada del edificio reflejaba el estatus social de los propietarios, sus criterios estéticos y sus valores socioculturales. No es por casualidad que en los balcones del primer piso encontremos 4 esculturas alegóricas, obra d'Eusebi Arnau, que representan 4 inventos de la época: la electricidad, el teléfono, el gramófono y la fotografía. Precisamente de fotografía es de lo que ahora hablaremos. Las ordenanzas municipales de la época obligaban a reservar los bajos del edificio a alguna actividad industrial o comercial, y en la Casa Lleó i Morera se instaló el estudio de uno de los fotógrafos más famosos de la época, Pau Eduard. Este estudio, a pie de calle, encajaba perfectamente con el espíritu artístico del edificio y con la personalidad del propietario. Por desgracia, con el paso de los años y cambio de manos del local, desaparecieron las esculturas femeninas que decoraban la entrada. Volviendo al edificio, hay que destacar un hecho insólito. Los pisos superiores, destinados como era costumbre a inquilinos o miembros del servicio, mantenían y todavía mantienen el mismo nivel de rigor en la construcción y en la calidad estética que el piso principal, donde vivían los propietarios. Es este piso principal el que ahora visitaremos. El vestíbulo era compartido junto con la escalera por todos los habitantes de la casa. Está profusamente decorado con reproducciones de flores de Morera, en honor al apellido de la propietaria, y acoge otra gran novedad de la época: el ascensor. Solo tras pasar la puerta nos percatamos del nivel social de los propietarios y de su gusto estético, plenamente enmarcado, como el resto del edificio, en el más puro estilo modernista. Entramos ahora en la zona destinada a las visitas, empezando por el gran salón, con los enormes ventanales que dan directamente al Passeig de Gràcia, sin duda la avenida principal más refinada de todo l'Eixample. En este salón podemos disfrutar del alto grado de excelencia de los artesanos, más de 40 en total, que participaron en la decoración de los interiores de la Casa Lleó i Morera bajo la dirección de Domènec Muntaner.
Destacan la pavimentación, innovadora a base de parquet, y el uso de la marquetería en paredes y techo, obra de Gaspar Umar, que alcanza un nivel insuperable de perfección artística y artesanal. Basta con fijarse en los relieves del artesonado. Tampoco podemos pasar por alto las decoraciones en pan de oro sobre los encastrados en mármol rosa y los relieves de la pared. Si, como hemos dicho, el Passeig de Gràcia era la avenida de más categoría y la más concurrida, su visión debería ofrecer un espectáculo extraordinario. Precisamente por eso se construyó esta rotonda que se proyecta sobre la calle y desde donde se puede contemplar, a través de una discreta celosía de forja, las idas y venidas de vecinos y conocidos. Compartiendo espacio con la rotonda, encontramos una chimenea, cuyo calor quedaba retenido por estos tabiques, obra también de Gaspar Umar, con vidrieras Art Déco que se añadieron posteriormente. Originariamente estaba flanqueada por 2 bancos desde los que también se podían seguir las entradas y salidas de los 2 salones adyacentes. Continuando en la zona del piso destinada a las visitas, encontramos la sala de billar, también dedicada a la música, juegos y otras formas de entretenimiento. Como el salón principal, tiene grandes ventanales y elementos decorativos de refinada delicadeza. Retrocedamos ahora hacia el interior del piso y miremos hacia arriba. Justo a la altura del techo encontramos un conjunto de esculturas, todas ellas obra de Eusebi Arnau, que reproducen la canción popular La Dida de l'Infant Rei. Se trata de una antigua leyenda que explica cómo la Virgen María devolvió la vida al infante real que había muerto abrasado al dormirse su nodriza. Una trágica historia, aunque con final feliz, que seguramente fue escogida por los propietarios tras la muerte de su hijo recién nacido. Continuamos adentrándonos en el piso y llegamos al distribuidor junto al gran patio de luces, que garantizaba la iluminación y la ventilación de la vivienda, acorde con la preocupación modernista por la higiene. Es un espacio que separaba la parte que podríamos llamar pública del ámbito privado, allí donde tenía lugar la vida familiar. Llaman especialmente la atención los magníficos mosaicos romanos que decoran el suelo, obra del italiano Mario Maragliano. Situada en el umbral de la entrada al pasillo, la escultura de Sant Jordi, personaje protector y emblemático por excelencia del imaginario catalán, marca el inicio de la zona privada de la casa. A partir de aquí, encontraremos los dormitorios, los baños, las zonas de servicio y el comedor, que se abre a la rotonda posterior y da paso al patio de la casa. Si hay un lugar donde las imágenes hablen por sí mismas, es este. Aquí podemos observar los expresivos paneles de mosaico con relieves de porcelana que representan, siguiendo una naciente estética impresionista, las salidas familiares al campo. Se trata de una obra colectiva de Lluís Bru, Josep Pey, Joan Carreras, Antoni Serra y Mario Maragliano. Y es aquí donde podemos apreciar también las espectaculares vidrieras de la rotonda pertenecientes a Antoni Rigalt y que representan el árbol de la vida. Unas vidrieras que, una vez salimos al exterior, vemos que también ascienden por todo el edificio, reafirmando aquel principio exclusivo de la casa Lleó i Morera de que a todos los pisos, incluidos los de alquiler, se tenían que aplicar los mismos criterios de calidad constructiva y exigencia estética. Al final del patio encontramos los antiguos lavaderos, con una gran morera esgrafiada en la pared, si bien no se trata del original, sino de una réplica fiel. De los más de 40 artistas y artesanos que participaron en la decoración y ornamentación de la casa Lleó i Morera, incluido el diseño del mobiliario, queremos destacar a Eusebi Arnau, escultor; Gaspar Umar, diseñador de mobiliario; Joan Carreras, escultor y tallador; Lluís Bru, mosaiquista; Antoni Serra, pintor y ceramista; Antoni Juyol, escultor; Mario Maragliano, mosaiquista; Antoni Rigalt, pintor, dibujante y vidriero; Josep Pey, decorador, dibujante y pintor; Joan Segarra, tallista y diseñador de muebles. Y por encima de todos estos maestros y artistas, aplicando una visión integral de todas las artes, el genial arquitecto modernista Lluís Domènech i Muntaner, autor, entre otras, de 2 obras declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Palau de la Música Catalana y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Por su parte, la Casa Lleó i Morera fue galardonada por el Ayuntamiento de Barcelona con el premio al mejor edificio artístico construido en 1905. Además de la Casa Lleó i Morera, Núñez y Navarro ha recuperado otros edificios del patrimonio barcelonés, como la Torre Andreu, conocida como La Rotonda, la Torre Enric Serra, la antigua Sociedad del Crédito Mercantil, la antigua fábrica Géneros de Punto Farrés o los actuales hoteles 1898 y Gran Vía. A lo largo de sus 65 años de historia, la empresa ha realizado una importante labor en la preservación y recuperación de gran parte del patrimonio más representativo de Barcelona, superando importantes retos en la rehabilitación de edificios a fin de poderlos compartir, recuperando partes catalogadas y adecuando las zonas de nueva construcción al estilo original.